Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Profe, muy bien, Bueno, gracias a Dios. buen día, profe. Buenos días, qué bueno muchachos. Listo, son las 8 en punto, vamos a empezar la clase. Me gusta empezar las clases cumplidas a las 8 e irnos hasta las 10 o faltando 10 para las 10. Mi nombre es Alejandro Posada, voy a ser el profesor de su curso de mecánica de fluidos. Pueden ver mi presentación, mi pantalla. Señor, Listo. Primero voy a mostrar pues los estudiantes matriculados: Julián Esteban Álvarez, Santiago Arboleda, Óscar Arcila, Santiago Areiza, Diego Areiza, Juan Sebastián Berrío, Óscar Carmona, Julián Carvajal, Hans García, Johnny García, Luis Ángel Guerra, Sebastián Higuita, Juan José Hidarraga, Juan Guillermo Lopera, Pablo López, Holman Marín, Eliano Naranjo, José Alejandro Talora, Anderson Otalvaro, Juan Diego Patiño, Andrés Pérez, Sebastián Pérez, Duván Ramírez, Jesús Salas, Sebastián Toro y Jonathan Vergara. Si no aparecen acá, por favor contactarse con Jessica, la jefe de departamento, para mirar a ver qué pasó con su matrícula. Listo. ¿Hay alguno que no aparezca ahí? Listo, entonces voy a empezar con la presentación. Cualquier duda me pueden interrumpir en cualquier momento. Si de pronto dejan de ver mis diapositivas o dejan de escucharme, por favor, me avisan. ¿Sí? Entonces, como les dije, mi nombre es Alejandro Posada, soy doctor en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de West Virginia, ingeniero mecánico de la Nacional, especialista en aeronáutica bolivariana y piloto comercial de aviones. En el Pascual llevo desde el 2015. Eh, Desde ese entonces he liderado el grupo de investigación e innovación ambiental, en el cual hacemos muchos proyectos de el carro de guagua, conversión de buses de gas o de diésel a eléctricos, hicimos el avión eléctrico, estamos haciendo generación de energía eléctrica por vórtices gravitacionales. Entonces también los invito a que se pertenezcan al semillero CIA, semillero de investigación ambiental, que está adherido al grupo. ¿Sí? Recuerden que tienen ventajas si tienen más de un promedio mayor a 4 y han participado en las actividades del semillero, pueden tener un descuento del 50% en la matrícula. ¿Sí? Aparte de eso, que concursan por las becas de Pascualismo Creativo Innovador, hay otras de Conciencias que les pagan un salario mínimo por 10, por 12 meses, por realizar su trabajo de grado y por hacer proyectos de investigación. Estamos haciendo cosas muy chéveres como el avión eléctrico ultraliviano, estamos haciendo la conversión de un bus que nos llega por ahí en marzo, que nos lo dan en Navitrans, lo vamos a convertir eléctrico, y el carro de guagua que hicimos. ¿Sí? Soy docente de carrera del Pascual, ya en categoría social. Este es mi correo electrónico si tienen alguna duda, algo que no entiendan o quieran que nos reunamos, me pueden escribir a alejandro.posada@pascualtop.edu.com. ¿Sí? Listo, entonces vamos a hablar primero de la experiencia del profesor, la información del curso, concertación de la evaluación, qué es la mecánica de fluidos y en qué aplicaciones hay, los tipos de fluidos y las propiedades de los fluidos. ¿Sí? Este curso es muy extenso, son aproximadamente 10 capítulos del libro de Sengel, entonces tenemos que darle rápido, entonces tienen que estar dispuestos a estudiar mucho, después de cada clase leer las diapositivas. Estas diapositivas ya ayer en el sitio de Classroom. Todos han podido, les llegó la invitación al Classroom y al Calendar. Profe, sí, a señor. mí sí. Sí,
¿Alguno no le ha llegado? Listo, entonces en el calendar puse todas las reuniones de la clase y en el Classroom puse ya las diapositivas. Voy a hacer una carpeta en Google Drive donde pongo los libros guía, pongo todas las diapositivas, la resolución, los exámenes propuestos, la resolución de los exámenes después del examen, ¿sí? Y cualquier cosa que necesiten me informen por favor. Listo, ¿cuál es la experiencia mía? Mi tesis doctoral fue en la reducción de los vórtices de punta y ala en los aviones, ¿sí? Cuando un avión está volando, o bueno, la sustentación se genera porque el aire que va por encima va a mayor velocidad que el aire que va por debajo, ¿sí? Esto vamos a ver la ecuación de Bernoulli y vamos a ver que eso genera una zona de baja presión en la parte de arriba y una zona de alta presión en la parte de abajo del ala, ¿sí? Es como si alguien estuviera haciendo succión en la cara de arriba y estuviera presionando por la cara de abajo. Eso nos genera una fuerza neta hacia arriba, que es la que llamamos sustentación. Sin embargo, cuando estamos próximos a la punta del ala, el aire que tiene una alta presión en la parte de abajo tiende a irse a la zona de baja presión, ¿cierto? Es como todo en la naturaleza. Los ríos fluyen de las altas elevaciones de las montañas hacia el mar, donde hay menor energía potencial, ¿cierto? Y cambian energía potencial por energía cinética. Asimismo es el aire quiere irse de las zonas de alta presión a las zonas de baja presión. Pero cuando hace ese movimiento de la parte de abajo a la parte de arriba, nos va a generar un vórtice, ¿sí? Un flujo alrededor de un punto, ¿sí? Y ese vórtice nos va a generar, miren aquí cómo se ve el vórtice, ¿sí? Ese vórtice nos va a generar una resistencia que en aviación en aerodinámica se llama resistencia inducida, ¿sí? Dicen que es la resistencia que debemos pagar por el hecho de poder volar, por el hecho de poder generar sustentación. Sin embargo, ustedes han visto, si han montado en avión en los últimos 10 años, ¿sí? Han visto que los aviones tienen unas pequeñas aleticas hacia arriba. ¿Quién me dice cómo se llaman? La idea, muchachos, es que interactuemos bastante en la clase, ¿sí? Bueno, No, alerones no. no, los alerones son unas aletas que están acá y son los que permiten girar al avión hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Pero ¿quién me dice unas pequeñas aleticas que se le ve, por ejemplo, al A320, a todos esos aviones de Viva, los de Avianca? ¿Quién sabe? Se le llaman winglets o pequeñas alitas, ¿cierto? Sería como la traducción. Fue desarrollado por Whitcomb en la NASA como en los 70, en los 80. ¿Sí? Y esas pequeñas aleticas lo que hacen es que aprovechan ese vórtice y generan una fuerza hacia adelante, ¿sí? Como un empuje hacia adelante, que contrarresta la resistencia hacia atrás generada por la resistencia inducida, ¿sí? Listo, entonces lo que hicimos en mi tesis doctoral fue, bueno, NASA ya tenía unas mediciones, ¿sí? En un túnel de viento, que vamos a ver para qué se utilizan los túneles de viento en este curso. Entonces lo que hicimos fue utilizar una técnica que se llama dinámica de fluidos computacionales. ¿Qué hace la técnica de la dinámica de fluidos computacionales? Los fluidos van a estar gobernados por unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, que vamos a ver más adelante. Esas ecuaciones son ecuaciones parciales, diferenciales, ¿cierto? P de parciales diferenciales. Entonces son ecuaciones muy complejas, no tienen resolución analítica, no se pueden solucionar con una ecuación y igual a 5x más 6 o algo así, ¿cierto? Entonces lo que se hace es que para solucionar esas ecuaciones de Navier-Stokes se utilizan los métodos numéricos, ¿sí? Y las series de Taylor
y todas estas aproximaciones por diferencias finitas. Eso hace parte de un curso avanzado de fluidos. Si más adelante están interesados, podemos plantear una electiva en ese tema. ¿Sí? Y lo que hace eso es que resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes usando un montón de computadores. Por ejemplo, yo en estas simulaciones me gasté casi, cada corrida de las simulaciones eran como 1 o 2 semanas, usando 64 computadores que corrían con día y noche. ¿Sí? Entonces utilizan supercomputadores, unos clústeres de computadores para resolver esas ecuaciones. En el Pascual nos acabamos de ganar una convocatoria de MinCiencias por 1.000 millones de pesos para comprar un supercomputador. Va a tener 800 cores, como 800 procesadores, con una capacidad muy alta de memoria RAM y de disco duro, aparte de conectividad entre cada uno de los procesadores para hacer esas simulaciones computacionales de fluidos. ¿Sí? Eso también se utiliza, por ejemplo, en elementos finitos. Ustedes han visto, por ejemplo, SolidWorks, Inventor, Solid Edge. Muchas de ellas hacen elementos finitos y te permiten determinar los esfuerzos o las deformaciones en una viga, o en un carro, o en un avión. ¿Sí? Listo. Entonces esto es lo que está mandando la parada en mecánica, en ingeniería mecánica. ¿Sí? Todo el CAD, el dibujo asistido por computador, toda la parte de simulación computacional, toda la parte de ingeniería asistida por computador. ¿Sí? Listo. Cualquier duda me pueden interrumpir. Otro trabajo que hice durante mi postdoc en la Universidad de West Virginia es una simulación computacional del flujo dentro de una termoeléctrica de carbón. ¿Sí? Esa era una termoeléctrica que estaba no me acuerdo, por los lados de Chicago. ¿Sí? Mide 50 metros de altura, de 650 megavatios. ¿Sí? Lo que hace es que inyecta partículas de carbón mezcladas con aire a una temperatura de aproximadamente 300 Kelvin. ¿Sí? Esas partículas del carbón llegan relativamente frías, pero va a haber una zona de alta temperatura, ¿sí? Donde está la llama. Esa llama, al inicio de estas termoeléctricas de carbón, se prenden con petróleo, ¿sí? Para generar la llama. Pero una vez que está encendida la llama, se empieza a inyectar carbón y se deja de inyectar petróleo. Entonces tiene la llama acá, las partículas de carbón van entrando, hacen la combustión, eso tiene un montón de intercambiadores de calor por acá, que lo que hace es que por un lado entra agua líquida y se convierte en vapor. ¿Sí? Esa expansión del agua convertida a vapor se hace pasar por una turbina que gira a altas RPM y esa turbina está acoplada a un generador eléctrico. ¿Sí? Listo, luego pasa por un economizador y luego sale por la descarga. Después de esto vienen unos intercambiadores de calor para precalentar el aire que está entrando, para precalentar el carbón, ¿sí? Para quitarle todas las partículas, unos removedores de material particulado, unos removedores de los dióxidos de azufre y luego por una chimenea. Esta es una termoeléctrica de carbón. Actualmente las termoeléctricas de carbón están ya casi que mandadas a recoger en muchas partes del mundo, las están desmantelando y están utilizando mejor termoeléctricas de gas. ¿Por qué? Porque la eficiencia de una termoeléctrica de carbón es muy baja, del 25 al 30%. Aparte de eso, genera mucho material particulado y genera el cambio climático. ¿Sí? En cambio, las de gas son un poco más eficientes, tienen una eficiencia del 50%. ¿Sí? Y con todo esto de fracking, por ejemplo, en Estados Unidos se está generando mucho gas. ¿Sí? Aunque lo ideal es pasar a energías renovables, generadores solares, paneles solares, perdón, generadores eólicos
o generación mareomotriz. De esos tenemos algunos proyectos en el grupo por si están interesados. Entonces, con la dinámica de estudios computacionales, él no solo nos permite mirar la velocidad de cada una de las partículas y del fluido en todas las partes de nuestra termoeléctrica, sino también la temperatura. ¿Cierto? Aquí podemos ver cuál es la temperatura en cada punto. Nos permite también determinar cómo está variando el oxígeno, el CO, el CO2 y todas las especies. ¿Sí? Y otro proyecto que hice también en Estados Unidos fue el virus, la dispersión del virus de la influenza. Es muy similar al virus del COVID-19 o el coronavirus, ¿cierto? Cuando una persona está infectada, cuando ella habla, tose o estornuda, entonces salen un montón de gotas, ¿sí? Con saliva, y dentro de esas gotas va el virus, ¿sí? Entonces esas gotas, si son muy grandes las gotas, entonces esas gotas por la acción de la gravedad caen rápidamente al suelo. Por eso es que nos dicen que debemos guardar un distanciamiento social, ¿sí? Que no debemos estar muy cerca de 1 a 2 metros de otra persona, porque esas partículas grandes se suponen que caen a la Tierra en 1 o 2 metros de la persona, ¿sí? Por la acción de la gravedad. Pero las partículas pequeñas, partículas del orden de miltones, pueden permanecer en el aire como aerosoles durante días, ¿sí? Eso depende de qué tan bueno es la aireación del cuarto donde yo estoy, ¿cierto? Entonces nosotros lo que investigamos fue en un emergency care en Estados Unidos, como una unidad de emergencia, pusimos varios colectores de partículas, ¿sí? En el cuarto de espera y en los cuartos de procedimiento y de examinación, ¿cierto? O de examen de los médicos. También a los médicos se les puso algunos una maleta, un maletín donde ustedes pueden ver acá que tiene un ciclón más grande que colecta las partículas de cierto tamaño y un ciclón más pequeño que colecta las partículas más pequeñas. En la parte de atrás tenía una bomba de vacío que lo que hacía era succionar por este punto el aire, ¿sí? Entonces después eso lo llevaban los médicos o los bacteriólogos y cogían estos ciclones y medían cuántos virus vivos habían en cada una de esas partículas, ¿cierto? Tanto en las partículas grandes como en las pequeñas, ¿sí? Y nosotros hicimos mediciones de velocidad en varios puntos de nuestros, no era un hospital, era un emergency care unit, una unidad de emergencia, ¿sí? Y medimos cuánto era la entrada y la salida del aire. Entonces vamos a ver que los ingenieros mecánicos tenemos mucha importancia en esto, ¿cierto? Porque nosotros somos los que diseñamos estos sistemas de aire acondicionado y hay ciertas normas que nos regulan cuáles son los intercambios de aire por minuto que debía haber, por ejemplo, en un avión o en un bus o en un cuarto de un hospital o en una UCI, ¿cierto? En las UCI los intercambios de aire son mucho más altos, ¿sí? Y van a haber unas diferencias de presión. Entonces, como se supone que en la UCI, con esas personas infectadas de COVID, son cuartos relativamente sucios que van a estar expuestos, entonces lo que se hace es succionar el aire de esos cuartos y se va a generar una zona de baja presión o una succión, ¿cierto? Se le llaman cuartos de baja presión, ¿sí? Y ese aire se va a hacer pasar por unos filtros de alta capacidad, unos filtros EPA, High Efficiency Particulate Filters, ¿cierto? Unos filtros de alta eficiencia, para que todas las partículas que tengan virus queden en y eso no salga hacia afuera, hacia la calle, ¿sí? También se utiliza, por ejemplo, en los cuartos o en las fábricas donde hacen microchips y donde hacen procesadores,
son muy sensitivos o muy delicados a que haya polvo en el ambiente, porque una partícula de polvo puede arruinar un circuito integrado. Entonces se hacen cuartos limpios. ¿Sí? En esos cuartos limpios, cuando estemos diseñando eso, vamos a tener un tan alto intercambio de calor, ¿sí? Y vamos a tener unos filtros de alta eficiencia. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿O comentarios? Listo, me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo pues hablo muy rápido y quiero que veamos pues todo el material que está disponible en Fluidos, lo que más les sirva para su carrera. Listo, pero en cualquier momento me pueden interrumpir. Listo. ¿Qué entienden ustedes por fluidos? ¿Quién me dice qué son los fluidos? ¿Qué entienden por fluidos? Profe, pues para mí es como algo que corre o se adapta como al ambiente, pero Algo que eh, corre o que fluye, ¿cierto? Es como lo sí, que bueno. ¿Y qué listo? ¿Quién tiene otra definición? Listo. ¿Y qué entendemos por mecánica de fluidos? Entonces, yo entiendo, digamos, con pues, mecánica de fluidos así en general, como el comportamiento de ciertos fluidos, ya sea aceite, agua, refrigerante, todo eso. Eso ya sería como ir más a la par de cómo se comporta cada uno de ellos en diferentes ambientes o sistemas específicos. Eso es así. Listo, gracias, Oscar. Sebastián dice el uso práctico de los fluidos. Sí, todo eso está bien. De los fluidos, ¿cierto? O mejor, empecemos por la mecánica, ¿cierto? Nosotros estudiamos ingeniería mecánica y la mecánica es la ciencia física, ¿cierto? Nosotros nos basamos mucho en la física, fuerza igual a masa por aceleración, la ley de Hooke, eh, ¿cierto? Todas esas leyes que hemos visto en los cursos de resistencia a materiales, ¿cierto? Que estudia los cuerpos, ¿cierto? Nosotros estudiamos los cuerpos, las vigas, las bicicletas, los carros, los aviones, el transbordador espacial, ¿cierto? Pero estudiamos los cuerpos no solo en reposo, ¿cierto? Sino también en movimiento, ¿cierto? Entonces, cuando está en reposo, es la estática, ¿cierto? Y cuando está en movimiento, es la dinámica, ¿cierto? Entonces nosotros estudiamos tanto los cuerpos en reposo como en movimiento. Y la mecánica de fluidos estudia el comportamiento de los fluidos, o sea, aquellos materiales que fluyen, ¿cierto? Como decía muy bien Santiago o Sebastián. Bien. Y la interacción de estos con sólidos o con otros fluidos, ¿cierto? Nosotros podemos tener, por ejemplo, un fluido de agua que está rozando con aceite, ¿cierto? Con otro fluido de aceite, o agua con aire, o cómo interactúa, por ejemplo, este transbordador espacial con el aire de la atmósfera, o cómo interactúa, por ejemplo, estos gases de escape, ¿cierto? De los tanques, de los motores, con, con esta estructura del transbordador espacial, ¿cierto? Con el exhausto. ¿Sí? Eso estudia la mecánica del fluido, la interacción, el comportamiento y la interacción de los fluidos con sólidos o con otros fluidos. ¿Sí? Hay varias ramas de los fluidos, algunas de las cuales son, por ejemplo, la hidrodinámica, que es el movimiento de fluidos incompresibles. ¿Cómo así que fluidos incompresibles? Vamos, esa es nuestra primera definición. Fluidos incompresibles son aquellos cuya densidad no varía o se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, fluidos incompresibles, aquellos fluidos en los cuales la densidad permanece constante. Por ejemplo, en los líquidos y en los gases a bajas velocidades. ¿Sí? Miren que un líquido usted necesitaría meterle mucha presión para cambiar su densidad, ¿cierto?
o en los gases cuando tenemos bajas velocidades, bajos números de Mach, que vamos a ver qué es el número de Mach más adelante, entonces podemos asumir que el fluido es incompresible, ¿sí? La dinámica de gases estudia el flujo de fluidos que sufren cambios significativos en la densidad, o sea que su densidad del fluido está cambiando, ¿sí? A esos fluidos los llamamos fluidos compresibles, ¿sí? En los cuales la densidad está cambiando, ¿sí? Y la aerodinámica es el flujo de gases sobre cuerpos como aviones, cohetes y automóviles, ¿sí? Gases especialmente como el aire, ¿ok? Estas son algunas de las ramas, pero hay muchas ramas de la mecánica de fluidos, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de este curso? Primero, que ustedes entiendan las propiedades de los fluidos. ¿Qué son propiedades? ¿Quién me dice que es una propiedad? Profe, es como una capacidad física que tiene algún material en específico, Puede ser una capacidad física o física química. o química. ¿Qué más se entiende como una propiedad? Las propiedades son algo que caracteriza al fluido, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted dice la propiedad de un amigo, es muy buen amigo, es muy servicial, o es alto, moreno, ojos azules, ¿cierto? Es algo que caracteriza al fluido. Las propiedades de los fluidos pueden ser su densidad, su viscosidad, su presión de vapor, ¿sí? Esas propiedades que caracterizan al fluido, ¿sí? Entonces necesitamos entender esas propiedades de los fluidos. Necesitamos también entender los principios, los fenómenos físicos y las ecuaciones de la mecánica de fluidos. Entonces, ¿cuáles principios vamos a ver? Los principios de estática, los fenómenos físicos, por ejemplo, qué le pasa a los fluidos cuando están en movimiento, ¿sí? O cuando están en reposo, cómo cambian la presión con la profundidad, ¿sí? Y las ecuaciones de la mecánica de fluidos, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad, la conservación de energía, las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Luego, otro objetivo es analizar y solucionar problemas ingenieriles de fluidos. Por ejemplo, como ingenieros mecánicos nos ponen a diseñar un sistema de aire acondicionado, ¿sí? Entonces, ¿cómo diseñamos esos sistemas de aire acondicionado? ¿Cómo diseñar una red contra incendio? ¿Cómo diseñar una red de aire comprimido? ¿Sí? O una tubería, por ejemplo, para transportar petróleo, ¿sí? Todos esos son problemas que los ingenieros mecánicos estamos expuestos. O por ejemplo, si estamos diseñando un bote o un avión, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Y por ejemplo, con esas fuerzas, determinar cuál es la potencia que nosotros requerimos del motor, ¿sí? Y este curso les va a suministrar las bases para avanzar en el estudio de otros cursos que van a ver más adelante: transferencia de calor, neumática, hidráulica, diseño térmico, ¿sí? Listo. El contenido tentativo del curso está dividido en 16 semanas, ¿sí? Tenemos Semana Santa, que es una semana que perderíamos. Entonces, vamos a ver, el objetivo es ver aproximadamente 8 capítulos del libro de Sengel, ¿sí? La primera semana, que es esta que empezamos hoy, febrero 10, sería introducción, conceptos y propiedades de los fluidos. La próxima semana veríamos presión y estática de fluidos, que sería ya capítulo, bueno, este sería capítulo 1 y 2, este sería capítulo 3, ¿sí? La tercera semana veríamos algo resumido de cinemática de fluidos. No vamos a entrar mucho en detalle porque es algo que veo que le cuesta mucho a los estudiantes, es algo muy matemático y muy científico, que no lo utilizan tanto, no lo van a utilizar tanto. Entonces simplemente vamos a ver algunas partes de eso, ¿sí? En febrero 24, ahí tendríamos nuestra primera evaluación. Las evaluaciones se harían los viernes de cada semana, ¿cierto? Entonces sería febrero 26,
¿cierto? Tendríamos el primer 15%, luego tendríamos análisis de volumen de control y conservación de masa, luego conservación de momentum y tendríamos el segundo examen la semana de marzo 10, el viernes de la semana de marzo 10, que vale el 15% y tendríamos nuestro primer 30%. Recuerden que la universidad tiene unas fechas estipuladas para tener los 30% y el 40%. ¿Sí? Luego veríamos ecuación de Bernoulli, conservación de energía, ¿sí? Y tendríamos un examen la semana de marzo, el viernes del marzo 24, que daría el 15%, antes de irnos a Semana Santa. ¿Sí? Luego tendríamos análisis dimensional, similitud y modelado, que es capítulo 6 o 7 del libro, no me acuerdo. Y haríamos el examen el viernes de la semana del 14 de abril, valdría el 15% y ahí tendríamos nuestro segundo 30%. Luego veríamos flujo viscoso en tuberías, nos llevaría 2 semanas. Luego haríamos soluciones de ecuación de Navier-Stokes y un examen que sería el cuarto examen con el 20%. ¿Sí? Veríamos flujo externo, capa límite, resistencia y sustentación. Y si alcanzamos CFD, algo pues muy sencillo, y algo de turbomáquinas. ¿Sí? Esta es la fecha límite que ponen en el sistema para cancelar el semestre. Por favor, si en alguna parte del semestre tienen problemas con el acceso a internet o con el uso de computadores, por favor me mandan un correo. El Pascual Bravo tiene forma de pronto prestarles computadores o que vengan acá al Pascual para que hagan los exámenes o cualquier cosa, ¿cierto? Pero no lo dejen para lo último. ¿Sí? Muchas veces, después de que terminamos todo el semestre, los estudiantes me mandan email, profe, es que yo no pude ver la clase porque nos tocó irnos para el pueblo y en el pueblo no había internet ni había computador, entonces para que por favor me ponga la materia en 2 para no perderla muy bajita. Eso no lo hago, muchachos. Ustedes desde una vez, desde el principio, ven que van a tener problemas, escríbanme un correo, profe, no tengo computador, profe, no tengo internet, ¿sí? Y de una vez marquen en su calendario cuáles son las fechas de los exámenes, ¿sí? No se hacen exámenes supletorios, ¿sí? La idea es que si no presentan un examen, entonces se computa, se hace un promedio de los siguientes exámenes, ¿sí? Eh, yo doy facilidades para recuperar los exámenes y por ejemplo en este segundo examen pongo un punto o 2 puntos del examen anterior y si los ganan le mejoro la nota del primer examen, ¿sí? Pero que eso no sea una excusa para que para que empiecen a estudiar las 2 últimas semanas del semestre. Y ustedes van a ver que es mucho tema, tienen que estudiar mucho por su cuenta. Recuerden que por cada hora de clase son 2 horas de trabajo independiente, ¿sí? Entonces, por la clase de hoy deben trabajar 4 horas en su casa independiente. ¿Qué hacen? Yo les voy a mandar los ejercicios sugeridos del libro o de ambos libros y hacer los ejercicios, mirar los ejemplos, ¿sí? Si tienen alguna duda me escriben. Listo, ¿alguna duda con respecto a la evaluación? Profe, Profe, yo. Ah, Sí, dale, ¿quién habló primero? Holman, dale, Holman, yo le hago después. profe, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Holman, bien, usted. También. Profe, lo que pasa es que está tocando el tema de que ya había pronto algunos inconvenientes o algo así. Yo pues puedo tener alguno porque yo soy de la nocturna. Lo que pasa es que a mí me tocó coger esta materia a esta hora porque, pues, no sé, porque el Pascual está poniendo bloques de 2 horas en la semana. Entonces,
con 2 materias se les llena uno prácticamente toda la semana. Entonces yo trabajo, yo trato de conectarme, pero de pronto van a haber días que no me pueda conectar. Dale. De todas formas, mira muy bien las fechas de los exámenes. ¿Sí? Están en las diapositivas, en la presentación. Sí, entonces sí, en esta presentación. Entonces el primer examen sería febrero 26, el viernes de ese. Entonces trata de que puedas pedir esas fechas, esas 2 horas de la fecha del examen. No es necesario que asistas a todas las clases, yo las clases las dejo grabadas, porque las puedes ver en la noche o los fines de semana. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Profe, yo quería saber si en este semestre van a dar laboratorios o algo similar que tenga que ver con la presencialidad. Este curso no tiene horas prácticas, ¿cierto? Sin embargo, si es opcional, si quieren, al fin se pueden programar unos laboratorios con los laboratoristas, unas fechas para que vengan acá y hagan los experimentos en el laboratorio de fluidos. Ah, sí, profe, sería genial. Listo, profe, Dale, gracias. con gusto, Santiago. De todas formas, sí, yo les voy mandando las fechas o un email para que coordinen con el laboratorista y vengan en grupos pequeños, creo que de a 5, a hacer los laboratorios. Eso no tiene nota, es solo por amor al arte, por si quieren venir y conocer los equipos y tomar medidas. En internet hay mucho material, usted puede buscar en YouTube experimentos de fluidos y hay mucha cosa, porque incluso en estos días a mi hija de 8 años le gusta mucho ver la ciencia de lo absurdo. ¿Sí? Está en Disney Plus o está en YouTube, ¿cierto? Pueden ver, ahí hay muchas cosas muy interesantes, ¿cierto? Cómo es la presión, cómo es la viscosidad, cómo es el momentum rotacional, el momentum lineal, ¿cierto? Entonces miren, hay mucha información en internet, alguna que es confiable, mucha otra que no es tan confiable. ¿Sí? Listo, ¿alguna otra duda, muchachos? Profe, yo le voy a preguntar, Sí. ¿en en el curso se va a manejar algún programa o en específico? ¿O no? No, Solamente. no vamos a manejar ningún programa, solamente en la parte de tuberías vamos a hacer algunas tablas en Excel, ¿cierto? Unas tablas dinámicas en Excel para poder calcular, para poder iterar. ¿Sí? Sin embargo, el libro guía tiene tiene un software. Yo no lo tengo, pero si pueden, de pronto puede estar en internet. Y profe, también, ¿qué libros son los que se van a veces ahí Sí, más? ya te lo voy a mostrar. Listo, profe. Gracias. 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 Listo, entonces estamos bien. Las reglas de clase, solo se permite no asistir a un examen con excusa. Se promediará con los otros exámenes y no se hacen suplitorios. Los estudiantes después de cada clase deben leer y entender las diapositivas. ¿Sí? En las diapositivas yo trato de resumir lo más posible todo el capítulo del libro. Si no entienden algo me pueden escribir o pueden leer el capítulo del libro. Hacer los ejercicios al final de cada capítulo, los sugeridos, yo los voy a montar en la carpeta de Google Drive o en el Classroom. Les mando los ejercicios sugeridos de cada libro y, y cuáles son los ejemplos y ejercicios. Deben estar siempre conectados y atentos a responder preguntas, ¿cierto? Muchas veces dejan la clase puesta y se van a hacer otra cosa por ahí. Yo no les voy a pedir que enciendan la cámara, pues me parece que ustedes ya están muy grandes como para pedirles eso. Cada uno es responsable de su educación, ¿cierto? Pero sí voy a hacer preguntas en la clase. Hay unas herramientas en Google Hangout Meet
que permite hacer preguntas del tema que estamos viendo. ¿Sí? Llegar a tiempo, vamos a empezar a las 8 en punto y dispuesto a aprender, participar bastante en clase y hacer preguntas. Todas las preguntas son válidas, no hay preguntas estúpidas ni nada. Muchas veces esas mismas preguntas las tienen todos, pero a veces por pena no las hacemos. Es mejor pasar la pena y hacer la pregunta que no quedarse con la duda y llegar al examen y perder el examen por pena. ¿Sí? Si no quieren hacerla por audio, la pueden escribir en el chat. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer lo más tecnológico posible. O si tampoco la quieren hacer por el chat, me la pueden hacer al email. ¿Sí? Ojalá en la clase para que todos resuelvan la misma duda. No dormir o chatear en clase, listo, resolver los exámenes de forma organizada, clara y legible. Normalmente yo les mando el examen faltando 10 minutos para las 8, se los mando vía email o al Classroom, ¿cierto? Se los mando al Classroom y les doy 2 horas, a las 10 en punto deben estar terminando, tomándole fotos a sus exámenes y subiéndolos a la plataforma de Classroom. Les doy 5 minutos para que hagan eso. Si en 5 minutos no suben eso, no les rebajo el examen. ¿Sí? Profe, Sí. tengo una pregunta respecto a esa cuestión de la subida de los exámenes. Compañeros que no tienen lo que es escanear, para escanear y todo eso, se puede tomar obviamente foto y subirlo. Porque sí, hay profesores que exigen obviamente que sea totalmente escaneado y pues no todos tienen el escáner y para uno ir hasta donde uno pueda escanear y todo eso se lleva todos los 5 minutos hasta más. Sí, no hay problema. Pueden tomarle fotos al examen y me la Lo que sea legible. Exacto, que sea legible, ojalá que sea vertical para que a mí no me toque estar moviendo la cara para poder leer el examen. En el computador es más difícil de calificar. Entonces, que sea muy legible la imagen y que sea claro la resolución, ¿cierto? Que resuelvan el examen de forma organizada, clara y legible. Mejoren mucho su escritura para que yo pueda. Si no puedo entender la resolución del examen, entonces el punto se pierde. ¿Sí? ¿Estamos claros con las reglas de la clase? Sí, señor. Listo, muchachos. Los libros guía y las referencias. El libro guía que yo sigo es Senge, de 2012, Mecánica de Fluidos. Yo ahora les subo el PDF al Classroom. ¿Sí? Otro libro que me gusta mucho es el de Monson, John y Okishi. Este libro está en inglés, ¿cierto? Es un poco más científico, más matemático que el de Senge. Me gusta mucho Senge porque es muy conceptual, ¿cierto? Te ayuda a entender los conceptos y la física. Sin embargo, el de John y Okishi es más riguroso científicamente y más matemático. ¿Sí? Listo. Profe, ¿por Sí. qué la materia suya no aparece en la aplicación del Meet? O sea, yo por decir entro al Meet y ahí aparecen a la hora las clases. Y la materia suya me tocó meterme pues como al correo y meterme al link. Dale, lo que pasa. Sí, lo que pasa es que en el Classroom tiene una opción de que genera el. Bueno, yo busco por acá el Classroom. El Classroom tiene una opción de que uno le ponga de que le ponga la reunión de Meet, ¿cierto? Hay como Profe, un el Classroom conflicto. está a lo último. Ah, listo. Sí, gracias. Eso. Classroom, este es el sitio de mecánica de fluidos. Entonces en Classroom nos genera este enlace de Meet. ¿Sí?
Pero cuando yo lo hago por el calendar, si yo le doy la opción en el calendar de que me genere, de que en las reuniones me genere el enlace de Meet, ¿cierto? Me va a generar otro código, ¿cierto? Entonces, para no confundirlos, ¿sí? Y para que las reuniones queden grabadas de una vez en Classroom, entonces utilice este código. Por eso en la invitación del calendar, les sale el link del Meet, ¿cierto? Del Classroom. Por eso no lo puse así, para que no tuviéramos problemas de que hubieran dos links diferentes y de pronto se prestara confusión. ¿Sí? ¿Pero tuvieron algún problema con eso? ¿O simplemente aquí No, entran solamente era como una duda, no que ahí en el Meet no aparecía, pero solamente era eso. Sí, simplemente entran aquí a la descripción de la reunión y el primer enlace, ahí está el enlace de la clase. ¿Sí? Listo, muchachos. Profe, Sí, usted tiene el libro ahí virtual de Muson. Que es sí, que, sí, usted lo podría Sí. montar al Classroom, profe, por favor. Es que yo lo trato de descargar y hay que pagar. yo tengo los dos. Tengo el de Sengel en español y el de John Monson Ekishi en inglés. Yo ahorita se los monto. Ah, profe, muchas gracias. Muy Con mucho amable. gusto. Claro. Listo. Entonces, vamos a entrar ya pues en detalle. ¿Cuáles son las aplicaciones de la mecánica de fluidos? Hay muchas aplicaciones. Se utiliza en el movimiento de las nubes, ¿cierto? Lo utilizan los meteorólogos para predecir el movimiento de las nubes, la predicción, por ejemplo, de los vórtices, de los huracanes, de los tornados, para predecir o intentar entender cómo vuelan los pájaros, ¿sí? O las aves en general. El flujo por tuberías y canales, ¿cierto? El flujo de agua o de aceite, o el flujo de aire por redes de aire acondicionado, el movimiento de la sangre en el cuerpo, el movimiento de proyectiles, de balas o del transbordador espacial, ¿sí? Toda la parte de lubricación en los motores o la parte de combustión, la sedimentación de los ríos, ¿cierto? Sedimentación es cuando ese material particulado de los ríos se va sedimentando, se va depositando en el fondo, para todo lo que es meteorología, oceanografía, ¿sí? Y si nosotros queremos diseñar aviones o si quieren trabajar en Fórmula 1, van a necesitar mecánica de fluidos, ¿sí? Aquí vemos un túnel de viento, ¿sí? Y se ven las líneas de corriente. Le inyectan humo, ¿cierto? Para que las líneas de aire sean visibles y puedan ver los diseñadores de estos carros de Fórmula 1 cómo se comporta el fluido alrededor de mi vehículo, ¿sí? Dónde se está desprendiendo la capa límite, cómo se está comportando este spoiler. Recuerde que el objetivo del spoiler es generar una sustentación hacia abajo que pegue las llantas de atrás al suelo, ¿cierto? Especialmente durante las curvas y los carros de Fórmula 1 puedan tomar las curvas más rápido, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a ver, cómo son los túneles de viento, ¿sí? Cómo en el diseño de barcos, submarinos, cohetes, generadores eólicos, turbinas, bombas, aires acondicionados, cómo, por qué las pelotas de golf tienen esos hoyuelos, ¿sí? O por qué las pelotas de béisbol tienen ese bordado, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver, vamos a entender todo eso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se ve un corazón artificial diseñado en la Universidad de Penn State, ¿cierto? Eso utiliza toda la mecánica de fluidos, el flujo natural de los ríos o de las cascadas, que son las cataratas de Niágara, o en las plantas, en las termoeléctricas, como les dije anteriormente. ¿Sí? Listo, en el diseño de botes,
y aviones, en el cuerpo humano, no solo para la sangre, por ejemplo, pero por ejemplo para el aire, ¿sí? Y todos los fluidos corporales, el diseño de carros, de las turbinas, todas las aplicaciones industriales, ¿cierto? Profe, Sí, en el análisis de cuando hay destrucciones de desastres naturales, exacto. para diseñar los diques, cómo se comportan las olas, esa vuelta, ¿sí o qué? Exacto. Por ejemplo, en New Orleans, en Luisiana, en Estados Unidos, tienen unos diques, ¿cierto? Porque New Orleans está muy bajo, casi a nivel del mar o por debajo del nivel del mar, al igual que los Países Bajos en Europa, lo que es Ámsterdam, eh, pues Holanda, Bélgica, son países que están por debajo del nivel del mar, ¿cierto? Incluso ahora con el cambio climático, que el nivel del mar está aumentando, por ejemplo en Miami han tenido que hacer muchos diques, ¿cierto? Para evitar que el agua del mar inunde todas las calles. Sí, eso lo están haciendo en Miami, en Ocean Street, una de las calles principales que está al frente de Miami Beach. Han tenido que hacer eso, ¿cierto? Entonces, para construir esos diques necesitan mucho la mecánica de fluidos, ¿cierto? Para saber cuál es la fuerza que deben soportar esos, esos diques. O, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es la potencia de esas bombas para sacar el agua de las calles y volverla a tirar acá al mar? ¿Sí? En toda la parte de tubería y accesorios. ¿Sí? Listo, pero entonces, ¿qué son? ¿Cómo diferenciamos los fluidos de los sólidos? ¿Cierto? ¿Cuál es la principal diferencia de un fluido y de un sólido? ¿Qué me dicen? ¿No será que el fluido se puede adaptar al espacio en el que se encuentra? El fluido se adapta al espacio, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otras diferencias hay? De la ¿Cómo son separación de las moléculas. la separación de las moléculas? ¿Qué más? ¿Cómo es un sólido? ¿Un sólido se forma fácilmente? Ya, ¿Cómo? ya, No te escuché bien. es la densidad, profe. La densidad, exacto. Los sólidos son más densos que los fluidos. ¿Qué otras? Entonces, ¿qué pasa con un sólido? Nosotros en resistencia a materiales vimos los sólidos, ¿cierto? Entonces veíamos el ensayo de fracción. ¿Sí? Entonces, ¿será que en un fluido, si le hacemos un ensayo de fracción, cómo sería? O bueno, ¿cómo es la estructura en un sólido? Profe, Sí, pues Luis, en un fluido sería muy pequeña esa capacidad de resistir esa fuerza de tensión, profe, exacto. porque los sólidos tienen como que las moléculas, los átomos creo que son, Sí, más unidos y tienen más fuerza de resistencia, y los exacto. fluidos carecen de esta fuerza, profe. Muy bien, Luis. Miremos, recuerden Profe, cuando no. Sí, pero cuando en un pistón se hace la presión del fluido, yo creo que ese se comporta como una piedra, ¿no? cuando nosotros hacemos compresión a un fluido, Pero no se expande, sí, cuando nosotros le no se hacemos expande. cuando le El hacemos fluido, compresión a un fluido se expande. No, antes al contrario, se reduce. Vamos a ver la ley de los gases ideales, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el agua. Si el agua la comprimimos, su, su densidad no cambia mucho, ¿cierto? Por eso es que nosotros llamamos a los líquidos en general como fluidos incompresibles, ¿cierto? Es muy difícil comprimirlos, ¿sí? Entonces miremos, por ejemplo, los sólidos, ¿cierto? No, recuerden que nosotros cuando veíamos química, resistencia a materiales, veíamos que los sólidos forman una estructura cristalina, ¿cierto?
que los átomos están organizados en cierta forma cristalina, ¿cierto? Y ¿cuáles eran las formas cristalinas que nosotros vimos en resistencia? ¿Quién se acuerda? No serán las cúbicas, las hexagonales. Exacto, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras, Ortogonales. ortogonales, ¿cierto? Entonces esos eran formas de cuando se está solidificando, ¿cierto? Esos átomos forman una estructura cristalina, o sea, están muy bien delimitados, unas posiciones en el espacio muy bien delimitadas, ¿cierto? Y esos átomos están muy cerca, están muy próximos entre sí, ¿cierto? Y veíamos que los sólidos, tienen unos enlaces fuertes, ¿cierto? Que si nosotros quisiéramos hacer un ensayo de tracción, necesitaríamos mucho esfuerzo para romper esos enlaces, ¿cierto? ¿Y qué se rompe primero? ¿Cierto? Veíamos que eran primero esas dislocaciones. ¿Quién se acuerda que eran dislocaciones? ¿Cómo, profe? ¿Quién se acuerda que eran dislocaciones? Defectos en la cristalina. Exacto, defectos en la estructura cristalina. Entonces, si había un vacío, o si había un átomo que no era, o si había una línea de discontinuidad, ¿cierto? Y lo primero, cuando nosotros le aplicamos un esfuerzo a esa probeta, ¿cierto? Lo primero que hacen son las dislocaciones de empezar a moverse, ¿cierto? Listo. Entonces esas fuerzas en los sólidos son fuerzas muy fuertes, ¿cierto? Lo que hace que mantienen su forma, ¿cierto? Si yo estoy en una silla, en una mesa, esa mesa no se está moviendo por un lado para el otro, ¿cierto? Ni esa silla. Los sólidos mantienen su forma, ¿cierto? Sin embargo, en los fluidos, en los gases, en los líquidos, la fuerza de atracción entre las moléculas, la intermolecular force o fuerza intermolecular, es pequeña, ¿sí? Hay mucha separación entre las moléculas, entonces vamos a tener en los líquidos unos enlaces débiles y en los gases no vamos a tener ningún enlace, ¿cierto? Miren que en los gases son moléculas que están moviéndose aleatoriamente, entonces están chocando entre ellas y chocando contra las paredes. Y si se acuerdan de química, entre mayor era la temperatura, ¿cómo era la velocidad de esas moléculas en los gases? Más rápido. Más rápida. Más rápida, ¿cierto? Entonces, a medida que incrementamos la temperatura o la energía cinética de esas moléculas, disminuye la fuerza entre las moléculas, ¿cierto? Entonces, en los fluidos, los líquidos y los gases, las fuerzas intermoleculares van a ser más pequeñas, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cuáles son otras diferencias entre los sólidos y los fluidos? En los sólidos, las moléculas están casi fijas, pero tienen una estructura cristalina. Aquí en esta fase líquida, nosotros vamos a tener grupos de moléculas que se mueven alrededor de ellas en la fase líquida, ¿cierto? Entonces tenemos una molécula, es H2O, ¿cierto? 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, y se van a mover alrededor de otras moléculas. En la fase gaseosa lo que vamos a tener son moléculas individuales que se mueven de forma aleatoria, ¿cierto? Chocan entre ellas o chocan contra las paredes. ¿Ok? Listo, entonces si Profe, tenemos... Sí, profe. Luis. O sea que cuando el agua está sólida, después pasa a líquida y después pasa a gaseosa, pierde esos átomos de hidrógeno y de oxígeno. No pierde los átomos de hidrógeno y oxígeno, ella sigue siendo H2O. Lo que va a pasar es que esas fuerzas, a medida que nosotros vamos aumentando la temperatura, ¿cierto? Nosotros para pasar el hielo a agua líquida,
Van y luego a desarmando. vapor, entonces vamos a incrementar la temperatura, ¿cierto? Y al incrementar la temperatura aumenta la energía cinética de esas moléculas, ¿cierto? Y va a ir disminuyendo la fuerza intermolecular, ¿cierto? Van a seguir siendo moléculas de H2O. Entonces, una molécula, esta sería una molécula de, de agua, que sería 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿sí? Pero ella nunca, bueno, a no ser que cuando la temperatura sea mucho más alta, sí se separa. Por ejemplo, cuando hacemos electrólisis, ¿cierto? Cuando tenemos un, un vaso de agua, ¿cierto? Y le metemos ¿cómo se diría? Un ánodo y un cátodo, sí, dos electrodos, y le metemos lo conectamos a una batería de 9 voltios, ¿cierto? No sé si han hecho ese experimento en el bachillerato. Si no, busquémoslo en YouTube. Sí, Profe, yo sí lo practiqué, pero como método de un recubrimiento. O sea, hice el método de electrólisis con cobre y una ya. base de cero. Qué Entonces eso bueno. le quitaba ciertos, ¿cómo es que se le dice? Se me fue la palabra. Pues eso le quita como ciertas emisiones contaminantes pues a lo que digamos en la parte mecánica, digamos de autos, baja demasiado las emisiones contaminantes conectándolo. Pues nosotros ya lo hicimos. Sí. Pero no vayan a confundir electrólisis con catálisis, ¿cierto? Con el catalizador, que es otra cosa diferente. ¿Sí? Dice en la electrólisis, nosotros conectamos una batería de 9 a 12 voltios, negativo y positivo, ánodo y cátodo, tenemos agua líquida, ¿cierto? Más algo de sal o ácido, ¿cierto? Para que mejore la conductividad, ¿sí? Y se va a separar el agua en hidrógeno y en oxígeno, ¿sí? Miren acá cómo se separan en hidrógeno y oxígeno. Y esa es una forma en la cual se produce hidrógeno para los carros, Profe, los carros de hidrógeno. ¿Sí? profe, ¿qué pena se llama hidróxido? No, Se llama como hidróxido, hidróxido. Ah, ok. hidróxido. Sí. Ah, excelente. Listo. Entonces, esta es una forma para separar el agua en hidrógeno y en oxígeno. ¿Sí? Y cómo, aquí rápidamente, cómo funcionan, por ejemplo, los carros de hidrógeno. Los carros de hidrógeno funcionan con una pipeta, ¿cierto? Un tanque de hidrógeno, ¿cierto? Ese tanque de hidrógeno, vamos a ver damos otra imagen como más descriptiva. Ese tanque de hidrógeno, tenemos un tanque de hidrógeno acá, ¿cierto? Tenemos una fuel cell o celda de combustible. ¿Que hace la fuel cell? Lo inverso de la electrólisis, ¿cierto? Si en la electrólisis nosotros le metemos energía para separar el agua en hidrógeno y en oxígeno, la fuel cell lo que hace es que por un lado entra hidrógeno, por el otro lado entra oxígeno del aire, ¿cierto? Y se va a generar agua, ¿sí? Y va a generar energía eléctrica, ¿cierto? Y esa energía eléctrica la conectamos a un motor eléctrico y así funcionan los carros de hidrógeno, ¿sí? También hay trenes, hay barcos, ¿sí? Es una tecnología que están promoviendo mucho en Europa, ¿sí? Es una tecnología no es nueva, desde las misiones Apolo ya habían celdas de combustible, ¿cierto? Pero no se ha podido masificar. ¿Por qué? Porque necesitaríamos estaciones de hidrógeno en todo un país o en toda una ciudad, ¿cierto? Producir el hidrógeno es costoso, ¿cierto? Se produce por electrólisis o por petróleo,
¿cierto? Y si se produce por petróleo, pues genera cambio climático. Una forma que han visto es producir hidrógeno a partir de energías renovables, ¿sí? Y haciendo electrólisis. Esa es una forma. Pero en los carros necesitaríamos unos tanques muy robustos para almacenar el hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno tiene un número atómico muy pequeño, ¿cierto? Entonces puede permear muy fácil las paredes, y para tener el hidrógeno líquido tendríamos que tener temperaturas muy bajas. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a estos carros de hidrógeno? Son relativamente costosos. Un carro de hidrógeno vale por ahí $100.000, y una celda de combustible pequeña vale aproximadamente $20.000. Son costosos. Y entonces por eso no se ha masificado todavía mucho esa tecnología. Listo, muchachos. Entonces, aquí vamos a tener todavía agua en moléculas de agua, ¿sí? Listo. Entonces íbamos por acá. Entonces en un sólido nosotros recordemos el ensayo de tracción, ¿cierto? El ensayo de tracción. Que nosotros poníamos una probeta, la máquina universal, ¿cierto? Y le generamos una tracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa probeta o ese sólido se va a deformar a medida que nosotros le aplicamos un esfuerzo o una carga, ¿sí? Si nosotros no hemos superado el límite elástico, ¿cierto? Pues cuando nosotros removamos esa carga o ese esfuerzo, él va a volver a su estado inicial, ¿cierto? O su posición inicial, ¿sí? Si nosotros hemos superado el límite de fluencia o el de proporcionalidad, ¿cierto? Ya va a haber una deformación plástica, ¿sí? Que esa, aunque removamos aquí la carga, él va a tener una deformación permanente, ¿sí? Y si nosotros superamos el esfuerzo último, pues ya va a haber una fractura del material, ¿sí? Eso es lo que pasa en los sólidos. En los fluidos, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, si yo tengo un sólido, por ejemplo, un caucho, una goma de caucho, ¿sí? Y le aplicamos un esfuerzo cortante, pues recuerde que el esfuerzo cortante es una fuerza que está aplicada en una dirección a 90 grados de la dirección longitudinal de la probeta, ¿cierto? Aquí le estamos aplicando una fuerza en esta dirección, nos genera un esfuerzo cortante tau, que es igual a la fuerza sobre el área de contacto, ¿sí? Entonces, si esto es un sólido, entonces él se va a deformar, pero si nosotros no hemos pasado ese límite elástico, cuando removamos esa fuerza, él se va a volver a la posición inicial, ¿cierto? Si esto fuera no un sólido, sino fuera un fluido, por ejemplo agua o aire, ¿cierto? En los fluidos las fuerzas de cohesión, esas fuerzas intermoleculares, son insuficientes para mantener esas moléculas unidas, ¿cierto? Como esas fuerzas intermoleculares son tan pequeñas, entonces bajo la aplicación del más mínimo esfuerzo cortante, ellas van a fluir, ¿sí? Y seguirán fluyendo mientras ese esfuerzo esté presente, ¿cierto? Entonces ellas van a seguir fluyendo, va a seguir fluyendo, ¿cierto? Si esto es agua o gas, con un esfuerzo cortante lo más pequeño que yo le aplica, él va a fluir y va a seguir fluyendo siempre y cuando esté presente ese esfuerzo cortante, ¿sí? ¿Está claro eso? Listo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre gases y líquidos? ¿Sí? Entonces miremos acá, aquí tenemos un líquido y aquí tenemos un gas, ¿cierto? Las moléculas de los gases están más separadas que las de un líquido, ¿cierto? Por eso es que los gases son altamente compresibles, ¿cierto? Usted ve, por ejemplo, que venden la pipeta de oxígeno o la pipeta de
la pipeta de gas natural, ¿cierto? De gas propano, ¿cierto? Nosotros podemos comprimir el gas y meterlo en una pipeta y ahí aumentarle mucho la presión, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, le quitamos, si tuviéramos este gas en un recipiente y quitáramos la tapa de arriba, ¿qué va a pasar con ese gas? Se va a expandir indefinidamente, ¿cierto? Y ese es uno de los problemas de los gases, cuando hay una fuga de gas, el problema es que el gas se expande indefinidamente y ocupa todo el espacio que pueda, ¿cierto? Si estamos en un cuarto, él va a ocupar todo el espacio del cuarto, ¿sí? Entonces ese es el riesgo. Si nosotros tenemos un gas, por ejemplo un gas propano, por eso mucha gente, ¿cierto? Hay muchos accidentes de que la gente se fueron a acostar y tenían todas las ventanas cerradas y las puertas cerradas, pero quedó una llave del gas abierta, ¿cierto? La pipeta del gas abierta. Y al otro día, encuentran a las personas muertas, ¿cierto? Porque ese gas se expandió por todo el cuarto, por todo el apartamento, ¿cierto? Y esos gases son mortales, se llama monóxido de carbono, dióxido de carbono o nitrógeno, y matan a la gente, ¿cierto? Pues mucha gente se va, por ejemplo, a los moteles, ¿cierto? Dejan el carro encendido y ese monóxido de carbono, no es el dióxido de carbono, sino el monóxido de carbono el que los mata, ¿cierto? Recuerden que el monóxido de carbono es un gas inoloro, ¿sí? O mucha gente, por ejemplo, en los aviones monomotores, si tiene una fuga del motor y estos gases de escape entran al habitáculo, a la cabina, ¿cierto? Pueden matar a los pilotos, ¿sí? Por la expansión de esos gases, ¿sí? Entonces, el gas se dice que está en equilibrio cuando está completamente encerrado, ¿cierto? Porque cuando está completamente encerrado, él no puede moverse y ocupar todo el recinto, ¿sí? Los líquidos, por el contrario, son relativamente incompresibles. Si usted tiene, por ejemplo, agua o aceite, si usted le aplica mucha presión, la densidad va a cambiar muy poco, ¿sí? Y lo vamos a ver en una gráfica a continuación. Si usted quita la presión externa, ¿cierto? Si esto tiene una tapa acá, y quitamos la tapa, ¿sí? La cohesión entre las moléculas de los líquidos las va a mantener unidas, ¿cierto? Estas moléculas no se van a escapar, ¿sí? Excepto algo que se llama la presión de vapor y vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero las moléculas del líquido van a permanecer unidas y el líquido no se va a expandir continuamente como el gas, ¿sí? Y va a formar una superficie libre, ¿cierto? Que es la interfaz entre el líquido y el aire, ¿sí? Y va a tomar la forma de recipiente, ¿cierto? Él va a tomar la forma del contenedor que lo contenga, ¿sí? Listo. A diferencia de los gases no van a formar una superficie libre y ocupan todo el espacio. ¿Están claras las diferencias entre gases y líquidos? Sí, señor. Listo. Ok, vamos a ver un concepto que se llama el concepto del continuo, ¿sí? Realmente, si nosotros nos metemos al microscopio y vemos, por ejemplo, las moléculas de oxígeno, ¿cierto? Siempre el oxígeno está en dos átomos de oxígeno, ¿cierto? Por eso es O2, ¿cierto? En la naturaleza siempre encuentra O2, ¿sí? La materia está hecha de vacíos, ¿cierto? Entre ellos, entre las moléculas va a haber vacío entre ellas, ¿cierto? Por ejemplo, en el oxígeno a una atmósfera y a 20 grados centígrados van a haber 3 por 10 a la 16 moléculas por cada milímetro cúbico de oxígeno, ¿sí? Van a haber 3 por 10 a la 16 moléculas
en 1 milímetro cúbico de oxígeno. El espaciado en los gases es más grande que en los líquidos, ¿cierto? Los gases están más, las moléculas están más aparte, ¿cierto? En promedio 10 a la menos 6 milímetros entre las moléculas de gas. En cambio en los líquidos las moléculas están más cerca, en promedio 10 a la menos 7 milímetros. ¿Sí? Entonces en 1 milímetro cúbico de gases o de líquidos van a haber en los gases 10 a la 18 moléculas. ¿Sí? Y en los líquidos van a haber muchas más moléculas, 10 a la 21 moléculas, ¿cierto? Sin embargo, en la mecánica de fluidos, nosotros vamos a despreciar la naturaleza atómica de una sustancia, ¿sí? Vamos a despreciar que estos realmente son unos átomos separados y que va a haber mucha cantidad de vacío entre esos átomos, ¿cierto? Y vamos a aproximar la materia como si fuera continua, ¿cierto? Como si todo este milímetro cúbico de oxígeno estuviera cubierto de materia, ¿cierto? Y que no hubiera espacios vacíos, ¿sí? Eso se llama el concepto de continuo. ¿Por qué es importante este concepto de continuo? Porque nos permite tratar las propiedades como si fueran puntuales, ¿sí? Y que varían continuamente en el espacio sin discontinuidades, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la densidad de este oxígeno es tantos kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Y no importa si yo me paro aquí donde hay una molécula o si me paro aquí en donde hay un vacío, ¿sí? Voy a asumir que esto es un continuo, ¿sí? Esta suposición es válida siempre que el tamaño del sistema o que el número de moléculas sea muy grande comparado con el espacio entre moléculas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay muchas moléculas comparadas con el espacio entre las moléculas, prácticamente en todos los problemas de ingeniería que vamos a resolver. ¿Cuándo no se puede usar esto? Usted está trabajando en la NASA, ¿cierto? Y tiene el transbordador espacial afuera en el espacio, ¿cierto? Afuera de la atmósfera. Las moléculas de oxígeno por allá arriba, ¿cierto? A 100.000 pies de altura, ya hay muy poquito oxígeno, ¿cierto? Ya hay muy poquitas moléculas de oxígeno. Entonces esas moléculas de oxígeno no se pueden tratar como un continuo, sino como partículas, ¿cierto? Como si fueran partículas que estuvieran chocando contra el transbordador espacial, ¿sí? O contra los astronautas cuando están en una caminata espacial, ¿sí? Eso es uno de los grandes peligros de las caminatas espaciales. Como en este momento ya hay mucha chatarra espacial, hay muchos satélites que han dejado de funcionar, pero todavía están orbitando. Entonces muchas de esas partículas de esos satélites todavía están orbitando la Tierra. Entonces cuando un astronauta sale en una caminata espacial, lo más peligroso es que alguna de esas partículas muy pequeñas atraviesen su traje espacial, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Que ahí mismo se quedarían sin oxígeno, la presión disminuiría súbitamente. Entonces al disminuir la presión, la sangre de los astronautas empezaría a evaporarse, ¿sí? Listo. Listo. ¿Cuáles son las dimensiones y unidades que vamos a utilizar en la mecánica de fluidos? Las unidades básicas que vamos a utilizar son L para la longitud, M para la masa, T para el tiempo, F para la fuerza y θ para la temperatura, ¿sí? Utilizaremos 3 sistemas de unidades: el sistema internacional de unidades, el sistema británico, British, no me acuerdo qué es la G, ¿sí? Y el sistema de ingeniería, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, en el internacional, en el británico y en el de ingeniería, cuáles son las unidades o las dimensiones, perdón, para la masa, para la longitud, para la fuerza, para el tiempo y para la temperatura. En el internacional es el kilogramo,
el británico el slug, en el de ingeniería libra masa. ¿Sí? En el internacional la longitud es el metro, y en el británico y en el de ingeniería es el pie, FT, por feet, ¿cierto? En inglés. El de fuerza en el internacional es el newton, en el británico y en el de ingeniería es la libra fuerza, ¿cierto? Miren que es diferente libra fuerza a libra masa, ¿sí? En todos la unidad de tiempo es el segundo, ¿sí? Y la temperatura para el internacional es el grado Kelvin, para el británico y el de ingeniería el grado Rankine. Mire que no se utiliza Celsius ni Fahrenheit, se utiliza temperatura en escala absoluta, Kelvin y Rankine. ¿Sí? ¿Cómo convertimos de kilogramo a libra masa? Entonces un kilogramo son 2.2 libra masa. ¿Sí? Un metro son 3.28 pies, un slug son 32.2 libra masa, ¿sí? Y un Kelvin son 1.8 Rankine. ¿Okay? Esto es muy importante cuando vamos a trabajar los ejemplos y en los exámenes deben ser capaces de utilizar todos estos sistemas. ¿Por qué? Porque en ingeniería mecánica todavía cuando usted va a comprar la tubería, usted no le dicen cuánto es el diámetro en centímetros, le dicen diámetro de tubería de 1 pulgada, de 2 pulgadas, ¿cierto? Y lo venden en pies, ¿sí? Entonces en ingeniería mecánica todavía nosotros utilizamos mucho el sistema de ingeniería. ¿Okay? Okay. La aceleración de la gravedad en la Tierra cambia mucho, ¿cierto? Vamos a asumir que es constante y vamos a asumir que en el sistema inglés es 32.2 pies sobre segundo cuadrado. En el sistema internacional 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, para la masa unitaria, que dijimos que era un slug o un kilogramo sobre la Tierra, entonces el peso va a ser en el sistema británico, va a ser masa por gravedad, ¿cierto? Recuerden que la unidad en el sistema británico es el slug, ¿cierto? Entonces, la masa un slug y la aceleración de la gravedad 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Eso nos va a dar que el peso de un slug son 22.2 y la unidad de medida de fuerza en el sistema británico es la libra fuerza, ¿cierto? Es por eso esto nos queda en libra fuerza, ¿cierto? Entonces miren que una libra fuerza es slug por pie sobre segundo cuadrado, ¿sí? En el sistema internacional el peso es igual a la masa por la gravedad, o sea, la unidad de masa es un kilogramo, ¿sí? Y la unidad de aceleración de la gravedad es metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y su valor es 9.81. Entonces esto nos va a dar 9.81 newtons, que son las unidades de fuerza, o las dimensiones, perdón, de fuerza en el sistema internacional. ¿Cierto? Entonces miren que un newton es un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Es lo que tenemos acá, un newton kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Está claro eso, muchachos? ¿O dudas? Profe, sí. Listo, muchachos. En el sistema inglés de ingeniería, entonces se utiliza la libra fuerza como unidad de fuerza y la libra masa como unidad de masa, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es la libra fuerza? La libra fuerza es la fuerza requerida para acelerar una masa de 22.2 libra masa, que es lo mismo que un slug, a una razón o una aceleración de un pie sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una masa de 32.2 libra masa y la aceleramos a un pie sobre segundo cuadrado, tenemos que aplicar una fuerza de 1 libra fuerza, ¿sí? Y recuerden que 32.2 libra masa es un slug,
¿cierto? Entonces una libra fuerza también es un slug por pie sobre el segundo cuadrado, ¿sí? Tengan en cuenta todas esas conversiones y todas esas unidades, que las vamos a usar mucho de aquí para adelante, en los exámenes, en los ejercicios. Los prefijos, ¿cierto? Ya lo saben de muchas materias, tera es 10 a la 12, giga es 10 a la 9, mega es 10 a la 6, kilo, perdón, kilo es 10 a la 3, hecto es 10 a la 2 o 100, ¿cierto? Deca es 10 a la 1, deci es 10 a la menos 1, centi 10 a la menos 2, mili 10 a la menos 3, micto 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9 y pico 10 a la menos 12, ¿sí? Listo, entonces ya saben que cuando decimos un kilonewton son 1000 newton, ¿cierto? Cuando decimos un kilogramo son 1000 gramos, ¿cierto? Cuando decimos un centímetro es 10 a la menos 2 metros, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Okay? Otro concepto que vamos a usar mucho en fluidos es el concepto de sistema. Un sistema es una masa fija que vamos a estudiar, ¿cierto? Por ejemplo, nuestro sistema puede ser una papa, ¿cierto? Esa papa va a tener una masa fija, ¿sí? Y ese sistema va a tener una frontera, que es la que separa nuestro sistema de los alrededores, ¿sí? Listo. Los alrededores es todo lo que está fuera de nuestro sistema, ¿sí? Esa frontera puede ser real o imaginaria, ¿sí? Por ejemplo, real cuando nosotros, si esto es una papa, la frontera va a ser la superficie de la papa, ¿sí? Imaginaria, por ejemplo, cuando tengamos, por ejemplo, supongamos que este es mi cuarto, ¿sí? Y que en mi cuarto aquí tenemos, no sé, una ventana, ¿sí? Esa va a haber una frontera imaginaria que va a ser mi ventana, ¿sí? Esa frontera puede ser fija o móvil. Aquí en esta papa tenemos una frontera que es fija, ¿cierto? Sin embargo, acá, en este ejemplo de un gas, si tenemos un pistón y un cilindro, ¿cierto? Aquí vamos a tener 2 kilogramos de gas, ¿cierto? Mire que al inicio o al final tenemos los mismos 2 kilogramos. La masa es la misma, ¿sí? Sin embargo, cuando yo le aplico calor, ¿cierto? Ese gas se va a expandir, ¿sí? Se va a expandir, perdón, ¿sí? Entonces, ya no va a ocupar 1 metro cúbico, sino que va a ocupar 1.5 metros cúbicos. Y mire que esta frontera ya no es esta, sino que se movió, ¿cierto? Es una frontera móvil, ¿sí? Entonces, miren que el gas es la misma cantidad de masa, 2 kilos, pero debido a ese calor que entró, aumentó la temperatura y el gas se expandió, ¿sí? Y ya no ocupa 1 metro cúbico, sino que ocupa 1.5 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, en un sistema no hay intercambio de masa. La masa no está entrando ni saliendo, ¿cierto? La masa permanece constante. Sin embargo, sí puede haber intercambio de energía, ¿cierto? Recordemos que la energía se puede transferir de dos formas. ¿Quién me dice cómo se puede transferir la energía? ¿Cuáles son esas dos formas de que se puede transferir la energía? Profe, una hace calor, ¿cierto? Sí, y la otra. Trabajo, profe. Trabajo, ¿cierto? Calor y trabajo. Pues miren que yo aquí le estoy aplicando calor. Entonces, los alrededores están suministrando energía a este sistema por medio de calor, ¿sí? Si yo pusiera, por ejemplo, aquí un ventilador, ¿cierto? Adentro,
Entonces los alrededores estarían transfiriendo energía por trabajo a nuestro sistema, ¿cierto? Estarían revolviendo nuestro sistema y estarían aumentando su energía. ¿Sí? Yo también podría sacarle energía a mi sistema. Si yo pongo un intercambiador de calor acá y le quito temperatura, le quito calor, ¿cierto? Entonces el calor estaría pasando de nuestro sistema a los alrededores. O si yo no pongo un ventilador, sino que pongo una turbina, ¿cierto? Supongamos que mi sistema está moviéndose acá y yo pongo una turbina que está acoplada a un eje, ¿cierto? Yo estaría extrayendo la energía a mi fluido, ¿sí? Estaría extrayendo la energía a mi fluido y lo estaría sacando hacia afuera, hacia los alrededores. ¿Ok? Listo. De las propiedades de los fluidos, bueno, ¿qué son las propiedades? Es cualquier característica de un sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, características de un fluido o de un sistema: su masa, su volumen, su temperatura, su presión y su densidad, ¿sí? Y las propiedades se van a dividir en dos clases, o en tres clases mejor, ¿cierto? Unas propiedades intensivas que dependen de la masa, perdón, que no dependen de la masa del sistema, unas propiedades extensivas que sí dependen del tamaño de la masa del sistema, y unas propiedades específicas que son las extensivas, estas que dependen del tamaño, divididas por la unidad, por masa, por la cantidad de masa, ¿cierto? Entonces, miremos, si yo tengo un sistema, si yo tengo, por ejemplo, 1 kilo, no sé, de mantequilla, ¿sí? Si yo divido la mantequilla en dos, entonces la masa de mi sistema va a cambiar. Entonces, el lado de la izquierda voy a tener la mitad de la masa y en el lado de la derecha voy a tener la mitad de la masa. Entonces, esta propiedad de la masa es una propiedad extensiva porque depende del tamaño de mi sistema, ¿sí? Si yo divido este sistema en dos, el volumen también se va a dividir a la mitad, ¿cierto? Yo voy a tener la mitad del volumen a la izquierda y la mitad del volumen a la derecha. Entonces el volumen también es una propiedad extensiva, ¿sí? Pero si yo divido esto en dos, yo voy a tener la misma temperatura, la misma presión y la misma densidad al lado izquierdo como al lado derecho, ¿cierto? Entonces esas propiedades se llaman intensivas, que no dependen de la masa del sistema, ¿cierto? La temperatura va a ser la misma, ¿cierto? Y si ustedes, por ejemplo, se cortan una mano, la mano va a tener la misma temperatura que tenía su cuerpo, ¿cierto? ¿Sí? O si yo tengo un tanque de oxígeno y lo parto en dos, va a tener la misma presión cada una de esas partes cada una de esas pipetas con la mitad de la masa va a obtener la misma presión y la misma densidad, ¿sí? Son propiedades intensivas, ¿sí? Las propiedades específicas es cuando yo cojo esas propiedades extensivas y las divido por unidad de masa, ¿sí? Si yo divido esta masa sobre la masa, entonces me va a quedar una propiedad específica. Si yo divido este volumen por la unidad de masa, me va a convertir en una propiedad específica, ¿cierto? Y como está dividida por la masa, ya no va a depender de la masa, ¿sí? Ya va a ser independiente de la masa del sistema, va a ser una propiedad intensiva. ¿Está claro eso? Listo, muchachos. Una de las propiedades de los fluidos, la más importante, es la densidad, ¿cierto? Y la densidad se define como la masa del fluido sobre su volumen, ¿sí? Es la masa sobre el volumen que ocupa, ¿sí? En el sistema internacional, las unidades de masa son kilogramos y de volumen son metro cúbico. En el sistema británico son slugs sobre pie cúbico. En el sistema inglés sería libra masa sobre pie cúbico,
¿Sí? Listo. Entonces miremos las densidades de diferentes materiales. Por ejemplo, los sólidos. El de la madera balsa es, por ejemplo, de 110 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? El del hielo, 900 kilogramos sobre metro cúbico. El del acero, 7.800 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? El del oro, el del oro, 19.000, ¿cierto? El del plomo, 11.000, ¿cierto? Entonces miren que una barra de plomo es mucho más densa que, por ejemplo, la madera balsa. ¿Sí? Listo. Y miremos de líquidos. La gasolina, 660 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, el agua, aproximadamente 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? El mercurio, 13.000 kilogramos sobre metro cúbico. Mire que la densidad del mercurio es muy alta comparada con las densidades de otros líquidos. Por eso el mercurio se le considera un sólido, como un sólido que fluye, ¿sí? Porque su densidad es muy alta, es comparada con la de los sólidos, pero es líquido, ¿cierto? Tiene un estado líquido. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice por qué? Miren la densidad del agua, que es aproximadamente 1000, y miren la de la gasolina. Entonces, explíquenme, ¿quién me dice por qué un incendio no se debe apagar con agua? Un incendio de gasolina. Ustedes han visto esos tanques, esas cisternas de gasolina, y dicen no apagar con agua. ¿Quién me dice por qué no? Por el oxígeno que contiene el agua. Por el oxígeno que contiene el agua, pero el aire también contiene oxígeno. ¿Qué opinas de eso? Pues le daría la gasolina encima del agua. Exacto, por la diferencia de densidades, ¿cierto? Miren que siempre lo que es menos denso se queda arriba, ¿sí? Y lo que es más denso se va abajo. Ustedes pueden hacer este experimento, incluso yo lo hice con mi hija para el colegio, ¿sí? Está en YouTube. Si ustedes meten un tornillo, se va al fondo. Si luego meten miel de abejas, se va al fondo. Y meten este corn syrup, lo que le echan a los pancakes, queda un poquito más arriba. Y queda, si por ejemplo la leche queda un poquito más arriba, ¿sí? Si tienen agua con jabón, más arriba, el agua sin jabón más arriba, aceite vegetal acá, alcohol acá, aceite de las lámparas y aquí una bola de ping pong, ¿cierto? Lo que es menos denso flota y lo que es más denso se va para el fondo, ¿cierto? Entonces, como el agua es más densa que la gasolina, entonces el agua se va a ir para el fondo y la gasolina va a quedar flotando. Entonces lo que vamos a hacer es esparcir el incendio, ¿cierto? E incluso se pueden quemar, ¿sí? Puede llegar el incendio hasta la persona que está echando el agua, ¿sí? Listo. Miren, por ejemplo, cómo es la densidad del hielo comparada con la densidad del agua pura. El hielo es 917 y la densidad del agua pura es 1000. ¿Cierto? ¿Eso qué hace? ¿Qué flotará? ¿Qué flota? ¿Qué se queda arriba? Por ejemplo, cuando se congela un lago. Flota el hielo. Flota el hielo, ¿cierto? Ustedes han visto, por ejemplo, esas películas en Alaska, ¿cierto? Hay muchas muy buenas en Netflix. Una que me vi muy buena fue Togo, ¿cierto? De un perro que... Y miren eso, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, en los lagos o en los ríos, lo primero que se congela es la parte de arriba, ¿cierto? El hielo
se va congelando arriba y por debajo queda agua pura, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el hielo se fuera al fondo? Mataría toda la vida animal, todos los peces que hay en el fondo, ¿cierto? Y esto lo utilizan mucho en Alaska, por ejemplo, para hacer esas rutas de los camiones, ¿cierto? Incluso eso lo pagan muy bien. A los conductores de esos camiones que cruzan esos lagos congelados les pagan $100,000 el año, ¿sí? Pero también corren muchos riesgos porque el hielo se puede quebrar y pueden caer en agua supremamente fría. Y en esa agua tan fría les da hipotermia y pueden vivir máximo 5 minutos bajo el agua, ¿sí? Listo. Y miremos cómo es la densidad, por ejemplo, de los gases. Pues, la densidad de los gases es mucho más baja. Miren el hidrógeno, 0.09, el helio, 0.1, el metano, 0.7, el monóxido de carbono, 1.2, el nitrógeno, 1.2, el aire, 1.2, el oxígeno, 1.4, ¿sí? El dióxido de carbono, 1.9, el radón, 9.7, el cloro, 3.2, ahora que está tan de moda lo del dióxido de cloro, que por cierto es mentira, ¿sí? Mire que es muy denso, ¿sí? ¿Dónde se ve mucho este radón? ¿Quién me dice dónde se ve mucho ese gas radón? En Estados Unidos, en las casas, cuando usted va a comprar una casa, usted tiene que llamar a los bomberos para que ellos miden el gas radón que hay en los sótanos, ¿sí? Miren que como es tan denso se queda en el fondo, ¿sí? Y ese gas es muy dañino, por eso antes de comprar su casa tienen que hacer esas inspecciones, ¿sí? Ok, entonces miren porque el aire es menos denso, ¿cierto? Y mantiene por arriba del agua, ¿sí? Listo, ¿qué más podemos ver? Hay un videito aquí corto en YouTube, lo vemos rápidamente, sobre qué es la densidad, para que les quede más claro. ¿Qué es la densidad? Hay muchos, puedes mirar todas esas propiedades, hay muchos videos muy chéveres. Entonces lo que dice, si usted tira, por ejemplo, madera o algo de metal, ¿qué pasará? Entonces la madera flota, ¿cierto? Y lo metálico se va hasta el fondo, ¿sí? Entonces dice, no deberían flotear ambos por la fuerza de flotación, ¿cierto? Y dice que no por la diferencia en densidad. Entonces miren la densidad. Este lote de carros tiene menor densidad que este lote de carros, este tiene mayor densidad, ¿sí? Por ejemplo, en este bosque, este es más denso que este bosque, ¿cierto? Tiene mayor masa por unidad de volumen. Entonces la densidad es qué tan compacta es la masa en una sustancia o en un objeto, ¿cierto? Densidad es masa sobre volumen, lo que hemos dicho, ¿cierto? ¿Cuánta masa hay en un volumen determinado? Entonces es kilogramo por metro cúbico, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la madera flota y el metal cae al fondo? Como la densidad de la madera es menor que la densidad del agua, entonces se genera una fuerza de flotación que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero la densidad del metal es mucho más grande que la densidad del agua. Aunque sea muy pequeño, la densidad del acero es más alta que la del agua.
Por eso la fuerza de flotación va a ser mucho menor y va a caer. ¿Sí? Entonces, si la densidad del objeto es menor que la del líquido, el objeto flotará. Si la densidad del objeto es mayor a la del fluido, si la densidad del objeto es mayor a la del fluido, entonces el objeto caerá al fondo, ¿cierto? Y eso explica el principio de Arquímedes, que es el de flotación, que vamos a ver más adelante. Pero entonces miren que en YouTube hay muchos videos muy chéveres de experimentos, ¿cierto? Que pueden ir mirando, pueden ir entendiendo qué es densidad, qué es viscosidad, qué es flotación, ¿sí? Listo. ¿Les queda claro densidad? Sí, señor. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, la densidad del agua. Y vemos densidad del agua versus temperatura. Y aquí tenemos varias líneas para diferentes presiones. Las presiones también se pueden dar en bares, ¿sí? Y miremos que la densidad del agua cambia muy poco cuando nosotros subimos la presión, cuando la pasamos de 1 a 200 bares, cuando la multiplicamos por 200, mire que en la densidad del agua varía de 1000 kilogramos por metro cúbico a 1010 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la densidad de los líquidos cambia muy poco con la presión y con la temperatura, por lo cual podemos considerar a los líquidos como fluidos incompresibles, ¿sí? Que su densidad no está variando, que su densidad no varía o permanece constante, ¿sí? Listo, entonces esa es la primera definición. Fluidos incompresibles, aquellos cuya densidad no varía o permanece constante. La podemos asumir para todos los líquidos o para los gases cuando tenemos bajas velocidades, cuando el número de Mach es inferior a 0.3. Vamos a ver más adelante qué es el número de Mach, ¿sí? Otra propiedad es el volumen específico, ¿cierto? Entonces miren por qué específico. Recuerden que una propiedad específica es aquella que se divide por la masa, ¿cierto? Es una propiedad extensiva. Recuerden que el volumen era una propiedad extensiva, ¿cierto? Pero cuando nosotros la dividimos el volumen por la masa, se convierte en una propiedad específica, ¿cierto? Entonces ahí es cuando tenemos el volumen específico. El volumen específico lo vamos a denotar con una V minúscula, ¿cierto? Y normalmente en la notación, para diferenciar la velocidad, se hace más abierta o se le pone una raya horizontal, ¿sí? Entonces el volumen específico es la velocidad, perdón, el volumen sobre la masa, ¿cierto? Y como acabamos de ver que la densidad es la masa sobre el volumen, entonces esto es el inverso de la densidad. El volumen específico es el inverso de la densidad, ¿sí? Si yo tengo un volumen de 12 metros cúbicos y en ese volumen de 12 metros cúbicos tengo una masa de 3 kilogramos, su densidad sería la masa sobre el volumen, es decir, 3 sobre 12. 3 sobre 12 es un cuarto, o sea, 0.25 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Y el volumen específico va a ser el inverso de la densidad, o el volumen sobre la masa. 12 metros cúbicos sobre 3 kilogramos. Nos da 12 sobre 3, nos da 4 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Está claro, muchachos? Listo. Otra propiedad es el peso específico, ¿sí? El peso específico, que lo vamos a denotar por la letra griega gamma en minúscula, ¿cierto? Es el peso por unidad de volumen, ¿sí? Pero ¿qué es el peso de un fluido? El peso es la masa por la gravedad, ¿sí? ¿Y qué es la masa? La masa
la masa que tiene un recipiente que contiene un fluido va a ser igual a la densidad por el volumen. Miremoslo acá. Si yo resuelvo aquí, si yo resuelvo la masa de esta ecuación, me va a quedar que la densidad, perdón, que la masa es la densidad, este está dividiendo, el volumen está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Sí? La masa es la densidad por el volumen. ¿Sí? Pues nosotros sabemos que el peso es masa por gravedad. Y sabemos que masa es densidad por volumen. Les quedaría arriba densidad, volumen por gravedad. El volumen se cancela y nos queda que el peso específico sería densidad por gravedad. ¿Está claro eso para todos? Sí, profe, para mí quedó claro, profe. Listo. Cualquiera que no le quede claro puede decir con toda confianza, profe, no lo entendí, o me repite por favor, listo. Ok, entonces miremos, en el sistema británico las unidades son de fuerza, ¿cierto? Recuerden que el peso es una fuerza, es libra fuerza, doble volumen, pie cúbico. En el sistema internacional sería fuerza newton, peso metro cúbico. ¿Sí? El peso específico del agua en el sistema británico 62.4 libra fuerza por pie cúbico, en el sistema internacional 9.8 kilonewtons, es decir, 9.800 newton sobre metro cúbico. El mercurio, recuerden que su densidad es 13.6 veces la del agua, ¿cierto? Entonces el peso específico también va a ser 13.6 veces el del agua. Entonces nos daría 847 libra fuerza sobre pie cúbico o 133.7 kilonewton sobre metro cúbico. Si yo pongo en una balanza a un lado el agua y a otro lado mercurio y tienen la misma área transversal, ¿sí? Yo necesitaría 13.5 veces más altura que la del mercurio para que esto me quede balanceado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peso, la densidad del mercurio es 13.5 veces o casi 13.6 veces mayor a la del agua. ¿Está claro eso? Listo. Yo creo que, bueno, veamos esta rápidamente, la gravedad específica. La gravedad específica es la relación de la densidad de una sustancia con respecto a la densidad del agua a 4 grados Celsius. Perdón, specific gravity o gravedad específica. De la densidad de la sustancia con respecto a la del agua. Entonces, por ejemplo, la gravedad específica para el agua sería 1. La de la sangre, 1.06. La del agua marina, 1.02. La de la gasolina, mire que es 0.68, ¿cierto? La del mercurio 13.6, es 13.6 veces la densidad del agua. La del oro, 19 veces la densidad del agua. La del aire, 0.001. ¿Sí? Entonces eso es gravedad específica. Listo. ¿Me puede volver a explicar esa parte, por favor? Dale, la gravedad específica es la relación entre la densidad de una sustancia con respecto a la densidad del agua. ¿Sí? Por ejemplo, aquí sería, si es la gravedad específica del oro, sería la densidad del oro sobre la densidad del agua. La densidad del oro, habíamos visto, era 19.000 veces, 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. Y la del agua era 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces 19.000 sobre 1.000 nos da que la gravedad específica es el oro es 19.3. ¿Sí? Esta relación entre las densidades es 19.3. Entonces, si yo quiero encontrar la densidad del oro, simplemente con la gravedad específica del oro, multiplico la densidad del agua, que es 1.000, me quedaría la densidad del oro, 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Está claro?
Sí, señor, siempre la relación es dividida con la densidad del agua. Sí, Pues con- siempre es sobre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Listo, muchachos, dejemos por ahora así. Miren que vimos las reglas del curso, vimos el contenido del curso, vimos los fluidos, la diferencia entre sólidos y fluidos, la diferencia entre gases y líquidos, y vimos las diferentes propiedades que hay y las propiedades densidad, volumen específico, peso específico y gravedad específica. Esos son capítulo 1 y 2 del libro de Sengel. Ahora les mando el libro y les comparto los ejercicios sugeridos para que empiecen a mirar los ejemplos y los ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? No, pero muchas gracias. No, señor. Con mucho gusto, que estén muy bien. Nos vemos entonces el viernes a las 8. Descansen bastante y estudien bastante. Señor profe, hasta luego, feliz día. Gracias. Hasta luego, feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias, feliz día. Con mucho gusto, que estén muy bien. Gracias.